Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 14 de mayo del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien anunció nuevos aranceles sobre importaciones chinas por valor de 18.000 millones de dólares. Los vehículos eléctricos son el sector más castigado. Los nuevos aranceles afectan a sectores descritos por la Casa Blanca como vitales para el futuro económico y la seguridad nacional de Estados Unidos, y entre los que figuran el acero, el aluminio, los semiconductores, los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares, las grúas de descarga de buques y los productos médicos. El anuncio se produce en plena campaña para las elecciones del 5 de noviembre y en un momento en el que Biden busca la reelección y que ha adoptado un tono cada vez más duro con China a pesar de haber abierto un diálogo con Pekín en un intento por conquistar a la clase trabajadora de los Estados Unidos y alejarla del expresidente Donald Trump, futuro candidato republicano. Algunos de los aranceles anunciados por la Casa Blanca en un comunicado entrarían en vigor en 2025 o 2026, por lo que en realidad su implementación dependerá de quien gane los comicios. Es el caso de las baterías de iones de litio para permitir un periodo de transición a medida que el país aumenta su producción nacional de baterías, dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. El arancel más contundente afecta a los vehículos eléctricos y pasará del 25 al 100% este año. Ese enorme incremento responde al sustancial aumento de las exportaciones de vehículos eléctricos desde China a los Estados Unidos, que crecieron un 70% entre 2022 y 2023, algo que Washington percibe como una amenaza para el desarrollo del mercado interno de estos automóviles. Biden quiere que hasta 2/3 de los nuevos coches vendidos en Estados Unidos sean eléctricos en 2032 y para ello ha impulsado diferentes programas para incentivar su producción local. Muy bien. Por otra parte, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Thani, confirmó en Doha que las negociaciones para una tregua en Gaza entre Israel y el grupo islámico palestino Hamas se encuentran paralizadas ante el avance israelí en Rafah. En las últimas semanas vimos que se generaba cierto impulso, pero desafortunadamente las cosas no avanzaron en la dirección correcta. En este momento estamos casi en un punto muerto, afirmó el también ministro de Exteriores en el Foro Económico de Qatar. Qatar ha albergado la oficina política de Hamas en Doha desde 2012 y ha estado involucrado junto con Egipto y Estados Unidos en meses de mediación tras bastidores entre Israel y el grupo militante palestino, considerado como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. El jeque catarí aseguró también en Doha que su país continuará intentando mediar en el conflicto y mantendrá la oficina de Hamas en su territorio. Y por último, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que el país asiático privatizará todas las empresas estatales, a excepción de las consideradas estratégicas, un día después de que las autoridades pakistaníes comenzaran las negociaciones para un nuevo plan de rescate del Fondo Monetario Internacional, FMI. Sharif aprobó la privatización de entidades tanto rentables como deficitarias, al término de una reunión en la que se presentó una hoja de ruta del programa de privatización 2024-2029, informó en un comunicado a la oficina del primer ministro. En el comunicado, el primer ministro sostuvo que el trabajo del gobierno no es hacer negocios, sino garantizar un entorno propicio para los negocios y la inversión y proporcionar instalaciones a este respecto. Pakistán recibió el mes pasado el último tramo de un préstamo de 3.000 millones de dólares, pero el gobierno ha insistido en la necesidad de recibir una nueva línea de crédito para levantar su maltrecha economía. El ministro de Finanzas informó al equipo del FMI sobre la mejora de los indicadores macroeconómicos a lo largo del préstamo y subrayó el compromiso del gobierno de continuar y ampliar la agenda de reformas, afirmó el ministerio en el comunicado. La privatización de las empresas públicas pakistaníes gubernamentales ha estado durante mucho tiempo en la agenda del FMI con Pakistán. En este sentido, el gobierno puso a la venta en abril el 51% de las acciones de su aerolínea nacional, Pakistan International Airways,
que arrastraba pérdidas millonarias y se vio obligada el pasado octubre a cancelar decenas de vuelos por una falta crítica de combustible. El país atraviesa una severa crisis financiera con unos 77.500 millones de dólares de deuda externa en los próximos 3 años, principalmente a instituciones financieras chinas y a Arabia Saudí que le urgen a obtener liquidez. Eso lo más destacado en parte del planeta, mi querida Flor. Lo más importante es la conformación de las bancadas en la Asamblea y los movimientos que está habiendo a nivel del Ejecutivo para el nombramiento del nuevo gabinete que entrará a regir el 1 de julio. Hoy nos acompaña Daniel Sobato, al no hay que presentarnos, pero bienvenido, Guido. Oye, Daniel Sobato, politólogo, jurista, autor de más de 40 libros. Bueno, aquí se nos agotaría el programa si leyéramos el currículum de Daniel Sobato. Muy honrado de estar con ustedes y muchísimas gracias por esta invitación. No, al contrario, gracias a usted. ¿Cómo es el escenario en este momento político? Yo creo que el escenario pasó de una marcada incertidumbre a un alto nivel de expectativa. Incertidumbre porque tuvimos una campaña electoral en Panamá totalmente inédita. Yo nunca había visto en mis 40 años de vida profesional una campaña con ese nivel de incertidumbre y este nivel de judicialización que llevó a que realmente se definiera en las últimas 48 horas si el candidato que venía liderando las encuestas y que después terminó siendo actualmente el presidente electo podía competir o no. Ese escenario que después se disipó en una jornada electoral, yo diría ejemplar, con un altísimo nivel de participación electoral, 77.7%, de las más altas en América Latina, la más alta en Panamá desde 1994, en un país que no tiene voto obligatorio. Recalco estas cosas porque muchas veces en el análisis electoral estas cosas muy importantes que tienen que ver con lo institucional se subestiman, ¿no? Pero ahora llegó el momento de la verdad, ahora llegó el momento de comenzar a alinear todas las promesas y todas las buenas intenciones con las primeras acciones a partir del 1 de julio. Y creo que hay varias cosas que están ahí en la mesa que tendremos que ir viendo cómo se definen. Número uno, lo que tú señalas, cuál va a ser el gabinete que va a acompañar al presidente electo a partir del 1 de julio. Segundo, cómo se va a conformar, con qué tipo de estructura, qué tipo de bancadas, qué tipo de gobernabilidad o no va a tener el presidente electo en la Asamblea. La integración de la propia junta directiva de esa Asamblea y las primeras prioridades que vamos a ver tanto del lado del Ejecutivo como del lado de la nueva Asamblea. Así que yo creo que vienen momentos de muchas definiciones, ahora en todo el mes de mayo, junio, pero a partir de julio creo que este va a ser un presidente que va a tener una luna de miel muy corta, tiene una agenda sobrecargada de desafíos y va a tener que comenzar a dar resultados de manera muy rápida, porque yo creo que en gran medida su legitimación va a estar en la capacidad de poder dar resultados frente a la enorme cantidad de demandas que vienen de múltiples sectores. El mensaje que dieron los electores panameños en las urnas parece haber sido muy claro en el sentido de rechazar el manejo politiquero tradicional que ha habido, por lo menos en los últimos 20, 25 años en Panamá. Esa es una de las expectativas que hay. Aparte de las expectativas, digamos, materiales de llevar soluciones concretas a la población, también hay la expectativa de que no de cualquier manera se deben llevar esas soluciones. Entonces, ¿cómo sería si esas expectativas iniciales que tienen que ver con la misma praxis política no se cumplen como la población espera? Yo hasta cierto punto, más que el mensaje, diría que hubo varios mensajes. Porque cuando uno ve quién queda electo en la presidencia y quién queda electo en la Asamblea... Hay dos mensajes distintos. Hay dos mensajes diferentes. En uno, en el de la Asamblea, es abran todas las ventanas, oxigenemos, traigamos transparencia, rendición de cuentas. Trajeron la bancada más grande, no solamente que ha tenido Panamá, es la bancada más grande de independientes y de libre postulación que hay en América Latina. No estamos acostumbrados en América Latina, hombre, hay cada tanto unos independientes, pero que 19, o sea, en realidad 20, pero 19 pertenezcan a Vamos,
Esto no lo hemos visto en América Latina, salvo en lo que fue la primera experiencia de la constituyente en Chile, que terminó mal. Y terminó mal por una cuestión básica. Cada uno de los independientes llevó a esa constituyente su propia agenda. Su propia agenda y terminó siendo un arbolito de Navidad. Pero nuevamente era coyuntural. Era coyuntural. A nivel de una asamblea, de un congreso, con un mandato de 5 años, si es que no le hacen revocatoria de mandatos, no tenemos experiencia de que sea la principal bancada. Así que ahí hay un elemento también de interrogante. Pero por el lado del Ejecutivo, el mensaje no es que hubo un mensaje de oxigenación. Hubo un castigo muy fuerte a los partidos políticos tradicionales, particularmente el PRD ha tenido una paliza histórica. El panameñismo también. El panameñismo también y Cambio Democrático también, pero se ha elegido a un presidente electo que no podemos decir que es una persona que no tiene una trayectoria política. Ha sido viceministro en el primer gobierno de Endara, ministro de Relaciones en el gobierno de Endara, ministro de Seguridad en el gobierno de Martinelli. Es decir, yo creo que en el caso de la presidencia hubo más un voto económico diciendo dame resultados, resolveme la situación, volvamos a aquellos años maravillosos, el 2009-2014, poneme chen, impulsar el crecimiento, etc. Mientras que en el ¿Y eso es posible? Bueno, yo creo que eso lo tenemos que ver a partir del 1 de julio. Habrá que ver qué capacidad tiene el presidente Mulino para poder cumplir con la promesa que él hizo, porque en realidad hizo una promesa de un viaje al pasado. Él dijo, lo que Panamá necesite, lo que yo les ofrezco es que regresemos a aquellos 5 años donde estábamos muy bien. Y volvió a insistir en ese aspecto. Ahora, yo creo que tiene un desafío enorme. A mí me gustó mucho, te confieso. Me dejó muy preocupado su discurso del domingo a la noche, como candidato cuando había ganado las elecciones el 5 de la noche, y me dejó, yo diría, moderadamente optimista. Me gustó su discurso en la proclamación. Me pareció un discurso, incluso un discurso no leído, que refleja que él tiene en su cabeza una clara línea de por dónde quiere llevar al país. Una estructura. Tiene una estructura, tiene prioridades y me gustó 2 cosas que dijo que prácticamente no han sido muy puestas en valor en los análisis que yo he escuchado. Número 1, dijo, no habló de desigualdad, pero habló de inequidad y dijo, en mis recorridos he visto una inequidad que es intolerable. Rampante, además. Inequidad rampante. E intolerable. E intolerable, sí. Y lo segundo que me gustó que dijo y que me parece que le da un gran sentido de realismo a Mulino, consciente del desafío enorme que va a enfrentar, no solamente en toda la agenda económica y la agenda política, sino en la agenda social, que me parece que es un elemento fundamental. Cuando dijo, vivimos en una burbuja, y si no hacemos las cosas bien, nos va a explotar en la cara. Y ese me parece que es un mensaje súper fuerte. Súper fuerte, pero además de mucho realismo, que lo hace consciente a él de que Panamá, para su gobierno, no va a salir adelante únicamente con los acuerdos de cúpula o con los acuerdos con los partidos políticos, lo que yo llamo los acuerdos del penthouse, sino que va a requerir también, como él dijo, ponerle mucho ojo a que ese crecimiento genere empleo de calidad. Acá hay un problema gravísimo de informalidad del empleo, 47.4% del empleo es informal, y a su vez atender la dimensión social, o sea, atender las enormes expectativas y demandas que viene de la ciudadanía. Ayer Martinelli puso, no sé si lo vieron, el tuit que puso Martinelli, donde Martinelli recuerda, ojo, tenemos que cumplir ahora con todas las expectativas y con todas las promesas que hemos hecho en materia social, etc. Entonces, me gustó ese discurso de Mulino, creo que marcó su brújula, a dónde quiere ir, cuáles son sus prioridades. No mencionó las 3M, no mencionó a Martinelli, no mencionó a Marta, aunque estaba diputada, y no mencionó la mina, son temas. Y creo que sigue habiendo un gran interrogante, que es qué pasa con el estatus judicial de Martinelli y cuál va a ser la relación entre Mulino y Martinelli. Yo creo que Mulino está dispuesto a que él debe ser y quiere ser el presidente y buscará algún tipo de relación, de acomodamiento con Martinelli,
pero me parece que por su personalidad, por su trayectoria, tenemos un presidente que quiere ejercer la presidencia. Por las condiciones particulares en que está el señor Martinelli asilado en la Embajada de Nicaragua, pendiente de que se le otorgue o no un salvoconducto, este gobierno inicialmente no lo ha otorgado, podía darse porque el señor Martinelli ha estado activo, no ha dejado de estar activo desde que entró a la Embajada de Nicaragua en política, y a veces esa actividad es un poquito como incómoda para quien está tratando de posicionarse como el presidente, y más cuando a nivel internacional el hecho de que haya sido el delfín ungido por Ricardo Martinelli pone su mandato en entredicho, si se quiere, desde ese punto de vista. Correcto. Entonces, la posibilidad de que se produzca una ruptura, como ya ha sucedido en América Latina anteriormente, tenemos el caso de Santos con Uribe, tenemos el caso de Lenín Moreno con Rafael Correa. ¿Usted la ve probable? Y tenemos el actual caso de la pelea a muerte entre Arce y Evo en Bolivia. También, correcto. Mira, yo decía hoy que hay diferentes escenarios. Puede haber el escenario de ruptura del divorcio de manera no muy prolija, donde realmente el presidente en ejercicio dice, oye, todo muy bien, pero acá el presidente soy yo, y ahí se produce una ruptura. Puede haber un escenario de coexistencia, como hubo con Santos y Uribe en su momento. Como hubo con Santos y Uribe en su momento, pero sobre todo cuando Lula dejó a Dilma. Lo que pasa es que Dilma no tuvo la capacidad de dar los resultados que había dado los dos primeros gobiernos Lula, y por eso yo creo que es muy importante. Y yo creo que Mulino es muy consciente que su legitimidad, más allá de la legitimidad de origen que la tiene, va a pasar por su legitimidad de ejercicio y por su capacidad de él de dar resultados, patear los penales y hacer goles. Porque en la medida de que él no pueda lograr dar los resultados, no pueda estar a la altura de las expectativas, ahí sí creo que la figura de Martinelli se va a crecer. Un tema que me gustaría abordar con Daniel es el tema de cómo en Latinoamérica se ha venido deteriorando el sistema democrático republicano, tal como lo conocemos, precisamente por la falta de resultados. Y la gente siente que la democracia no le resuelve. Entonces entramos al tema de la eficacia, que suele producir resultados, pero pasando por encima de la institucionalidad democrática. Como en el caso de Bukele. Y es como en el caso de Bukele en El Salvador. Entonces eso genera un problema que a largo plazo puede ser peor que la solución. Mira, estás poniendo el dedo en la llaga. Yo vengo insistiendo mucho en este tema de eficacia. Yo creo que el mayor riesgo que hoy enfrenta la democracia no pasa por el viejo autoritarismo, que por cierto es inepto, genera vanas condiciones económicas, expulsa gente y necesita de la represión para mantenerse. Ahí tenemos los ejemplos en Cuba, los ejemplos en Venezuela, los ejemplos en Nicaragua. El verdadero desafío que hoy enfrentan los regímenes democráticos es la eficacia. Es decir, yo te doy resultados en las prioridades que vos, ciudadanía, tenés, pero a cambio te pido que vos cedas parte de tus derechos, parte de tus libertades, que te aguantes estado de excepción por más de 2 años, que me permitas a mí concentrar todos los poderes, es decir, tener control del legislativo, cooptarme el judicial, etcétera, etcétera. Y ahí sí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay una demanda social en América Latina instalada, incluida en Panamá, por eso yo le pongo mucha atención al tema, ojo, no quedarte únicamente limitado a hacer los acuerdos de cúpula con los otros partidos políticos y con los empresarios y descuidar la dimensión social, porque la ciudadanía está pidiendo en América Latina un 54% y en Panamá un 53%, no me importaría que venga al gobierno un régimen no democrático, siempre y cuando dé resultado a mis necesidades, siempre y cuando me resuelva los problemas. Esa demanda social está instalada ahí y yo creo que el presidente electo Mulino ha sido muy claro y acertado porque en su discurso, vuelvo a insistir, de proclamación, a mí me impresionó mucho y he visto que prácticamente esto fue no tomado muy en cuenta. Vivimos en una burbuja que si no hacemos las cosas bien, si no damos resultados, nos va a explotar en la cara. Así es. Además, explotó con los votos, dijo. Dijo, pacíficamente, explotó pacíficamente con los votos. Exactamente. Y eso está muy en la línea de lo que yo he venido insistiendo. Pues yo decía, ojo,
tuvimos un sobreanálisis sobre lo electoral durante la campaña y no le poníamos mucha atención al tema de la gobernabilidad, que ahora está instalado en el centro de la mesa. Pero al mismo tiempo yo les decía, no nos quedemos únicamente en una miopía estratégica viendo el 2024. Vean también qué pasa en el 2029 si el gobierno que entra no puede dar resultados, porque en esa elección del 2029 es donde realmente una figura como una suerte de Bukele, que te viene a resolver los problemas bajo la eficacia y no la democracia, puede cobrar valor. Pero podría cobrar valor incluso antes. Puede ocurrir antes del Incluso punto... con este gobierno. Claro, pero no desde el punto de vista con un mandato popular. Porque lo de Bukele es muy interesante, porque yo llamo la bukelización de la política. ¿Qué implica? Bueno, la bukelización de la política implica ni más ni menos que cómo vos desmantelás una democracia pero con apoyo popular. Sí. Entonces ahí, lo que pasa es que en el caso de El Salvador, la elección de Congreso no coincidió cuando fue electo. La presidencial. En su momento. Ahora sí coincidió. Cada 15 años coincide. De las particularidades que tiene Panamá, además de que tiene su sistema a una sola vuelta presidencial, es que los 885 cargos se resuelven en 9 horas, un solo día por los próximos 5 años. Entonces, prácticamente como ir al casino y agarrar todas las fichas y las poner, y durante 5 años, salvo algunas cuestiones de revocatoria de mandato, no tenés correctivos. Y eso es realmente un tema que en una próxima reforma constitucional, electoral y política hay que... Debería abordarse, porque efectivamente cuando no se producen resultados, se dan los fenómenos como el que tuvimos en julio del 2022, que la olla de presión, si no se le quita un poquito de presión, puede llegar a estallar. Yo vengo hablando en mis escritos de que tenemos sistemas políticos ineficientes, con sociedades con mucho malestar y mucha frustración, con calles calientes, julio del 22, fines del año 2023 en Panamá, y con urnas enojadas, o sea, irritadas, con mucho voto de castigo. Bueno, yo creo que si tú analizas, en Panamá tenés como cuando vas al médico y dices, check, Las check. 5 cosas tenemos. Tenés las 5 cosas, ¿me explico? Entonces ahora el tema es, ¿qué capacidad tiene este sistema político para reacomodarse, para aprovechar la oxigenación que ha recibido? Pero también en el mandato de los independientes, lo que hemos visto en otros países, hay una enorme expectativa, pero también hay que ver la capacidad que ellos tengan para poder dar resultados. El tema de experiencia, el tema de cómo se organizan, etcétera. Entonces, no es que vos oxigenás y después tenés 5 años de éxito. Sí, correcto. Hay mucho a prueba de la capacidad que tengan para poder estar a la altura de esas expectativas y a la altura de los mandatos que le ha dado. Esta sociedad, en mi opinión, ha vuelto a apostar para decir, aún que estoy enojada, aún que estoy frustrada, aunque no tengo agua potable en ciertos sectores, lo cual es absurdo, aunque hay unas orgías de corrupción, hemos visto 2.516 millones de dólares en auxilios económicos sin ningún tipo de transparencia. Yo juego con las reglas de la democracia, sigo apostando a que los cambios tienen que venir a través de las elecciones, pero cuidado, no hay que abusar de la paciencia de las sociedades porque en determinado momento eso puede llegarte a cambiar y te podés ir llevando al país en una dirección de una eficacia. Pero en el caso de Panamá, igual que en la región, sería más hacia el lado de la derecha, porque la izquierda ya vimos cómo quedó, por lo menos como está conformada la izquierda en Panamá no parece tener mucho futuro. Y la tendencia antes en la región era hacia las izquierdas y ahora empezó a ser hacia las derechas nuevamente. Sí, el cambio que estamos viendo, tendríamos que tener 2 o 3 programas para... Pero digamos, estas elecciones panameñas se inscriben dentro de lo que yo he llamado el superciclo electoral. Este año vamos a tener 6 elecciones presidenciales. Ya tuvimos la de El Salvador con la reelección inconstitucional de Bukele en febrero. Acabamos de tener Panamá. Este fin de semana tenemos República Dominicana y en 2 semanas más tenemos la del 2 de junio en México. Después viene el 28 de julio Venezuela con lo que pueda llegar a pasar ahí, y cierra Uruguay a fines de octubre con las elecciones presidenciales. Y en noviembre, Estados Unidos. Y en noviembre, fuera de América Latina, las de Estados Unidos, que aunque no están en América Latina, tienen un impacto brutal a nivel global, pero también a nivel de la región y a nivel de Panamá.
De estas elecciones lo que estamos viendo es que en los primeros 2 años, 2021 y 2022, quienes venían ganando eran los gobiernos de izquierda o centroizquierda. Y a partir del 2023, de las últimas 3 de las 4 elecciones que hubo el año pasado, ganó la derecha. Ganó Noboa en Ecuador, ganó Santiago Peña en Paraguay y ganó Milei en Argentina. Y en este año tienes la victoria de Bukele, tienes la victoria de Mulino, muy probablemente este domingo sea reelecto Abinader, que también es de centro derecha. Por lo tanto, comenzás a reconfigurar el mapa político con un mayor equilibrio entre gobierno de izquierda y centro izquierda y gobierno de derecha y centro derecha. Pero en todas ellas, salvo en casos muy especiales, tenés claramente un voto de castigo y en el caso de Panamá se confirmó este voto de castigo, ¿no? Y presidentes que llegan sin mayoría propia y por lo tanto el tema de la gobernabilidad en lo institucional y de la gobernanza de cara a la sociedad se vuelven los elementos fundamentales en la capacidad, vuelvo a insistir, que tengan los presidentes de dar resultados de manera rápida. Yo creo que Mulino va a tener una luna de miel corta, va a tener que conjugar mucho realismo, que lo tiene, pragmatismo, capacidad de gestión desde el día número 1, dar resultados y a su vez mucha sensibilidad social para que esa ciudadanía que le dio su voto y que está demandando reformas urgentes comience a ver de que sí la están tomando en cuenta y la están atendiendo. Había una preocupación antes de su elección de la confrontación a la que nos veríamos enfrentados en estos 5 años. Después del discurso de proclamación, ¿le sigue preocupando esa confrontación o no? No, yo creo que él es, vuelvo a decir, me causó muy buena impresión ese discurso, porque primero él se dijo de una manera muy clara, el presidente soy yo. En segundo lugar dijo, este fin de semana solo, dijo, yo el solo, voy a hacer la lista de a quienes voy a invitar a mi gabinete. Yo creo que esa va a ser una cuestión muy clara de una primera indicación de con quién él se va a rodear. Y en tercer lugar, creo que él consciente bajó el nivel porque sabe de que esa crispación, esa tensión y esa incertidumbre que hubo a lo largo de toda la campaña electoral no es el clima que le va a servir a su presidencia y al país para volver a reconducir y para poder enfrentar esta agenda sobrecargada de desafíos mayúsculos. Así que yo creo que le bajó la temperatura y además creo que de manera muy inteligente le quitó la medalla que se había autoimpuesto Lombana como líder de oposición y se las ofreció a la bancada independiente y dijo, les tiendo una mano para que trabajemos juntos. No necesariamente porque vayan a hacer una alianza formal, sino para aquellos temas, y vienen temas muy importantes, donde ustedes crean de que yo estoy haciendo bien las cosas, espero contar con su apoyo. Y puso la meta, ¿no? Porque puso que el primer objetivo va a ser reformar la ley de la Caja del Seguro Social para atender la crisis del fondo de pensiones. Correcto. Esa es una crisis que obviamente o se resuelve o ya no la pueden seguir pateando. Y le puso la fecha de cumpleaños, diciembre de este año. Sí, y además yo creo que ahí buscó de nuevo un equilibrio que me gustó entre yo voy a avanzar, tengo que tomar decisiones, tengo que tener un ritmo porque no puedo andar esperando, pero voy a tratar de generar los mínimos consensos que permitan que en temas muy importantes como el de la Caja, como ojalá la designación de un nuevo contralor. La designación del nuevo magistrado para el Tribunal Electoral, o sea... bueno, eso sí es pronto. Eso es competencia exclusiva del presidente, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, pero que en 2 años le tocaría el otro a la Asamblea. A la Asamblea. Entonces, sí creo, ¿cómo buscar que el consenso no sea algo que no te permite avanzar, pero tampoco un decisionismo de que vos quieras avanzar sin tomar en cuenta un grado mínimo de consenso? En mi opinión, la coyuntura, el punto de inflexión tan serio que atraviesa Panamá, y yo creo que Panamá tiene muchísimas capacidades para salir adelante, yo lo he demostrado en varias oportunidades, pero este punto de inflexión ningún presidente lo salva por sí solo. Va a requerir de mucho acuerdo, de mucho consenso, de un proceso no de unidad, pero sí de concertación
entre, vuelvo a decir, el sector político, el sector empresarial, los sindicatos, la ciudadanía, porque creo de que Panamá está condenado a que le vaya bien estos próximos 5 años. Y la última preguntita, Daniel, antes de irnos a un cambio, el futuro político de los candidatos que perdieron, sobre todo de 4 de ellos, Martín Torrijos, Ricardo Lombana, Rómulo Rux y también José Blandón. Mira, yo soy malo haciendo futurología, pero además América Latina nos ha enseñado que no hay que dar a nadie por muerto políticamente. O sea, en muchos casos dijimos, bueno, con esta derrota tan estrepitosa, esta persona nunca más se vuelve a levantar y vuelve. Y ahí lo tenés. Entonces, de hecho, a Mulino hace 6 meses nadie lo veía como presidente de Panamá. Por eso, entonces yo creo que en los análisis esto de futurología hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes. Yo creo que ahora lo importante es atender la coyuntura y, en mi opinión, hay 3 o 4 cosas que muy en el corto plazo hay que tomar en cuenta. 1, cómo va a integrar su gabinete. 2, qué tipo de alianzas, si es que algunas se van a hacer, o cómo va a funcionar la Asamblea. 3, la nueva junta directiva de la Asamblea. Y 4, las primeras acciones que Mulino va a dar. Yo creo que sus primeros 100 días van a tener que ser muy importantes para tratar de ver qué tipo de prioridad. Él va a tener que balancear la resolución de aquellos casos que va a requerir bastante tiempo con aquellos otros casos donde él puede dar resultados rápidos. De lo contrario, corre el riesgo, como ya vemos en muchos presidentes de América Latina, de un desgaste muy rápido y acelerado. Bueno, muchas gracias, Daniel Sobato. Un honor haber tenido una persona de su jerarquía muy agradecido en Cuarto Poder. Flor, Guido, muchísimas gracias. Vamos al cambio y regresamos. Ya estamos de regreso con más. Ahora, nuestro siguiente invitado es José Isabel Blandón, para hacer un análisis de lo que pasó y de lo que viene, porque el Partido Panamista está bastante revuelto en este momento. Pero a ustedes se les vence el periodo en el 2027. ¿Qué dicen los estatutos del partido? O sea, ¿pueden llamar a una convención? ¿Tienen que renunciar necesariamente? ¿Cómo es esa vuelta? Bueno, vamos primero a la historia del partido, ¿no? Nosotros hemos tenido renovaciones anticipadas de directorios en 2 ocasiones antes. En el 2004, cuando perdió José Miguel Alemán, y en el 2019, cuando perdí yo. En ambos casos se renunció el directorio que estaba y se convocó entonces una convención para escoger un nuevo directorio. En el 2004 eso fue en enero, febrero del 2005, al año siguiente. En el 2019 fue en noviembre de ese mismo año. Nosotros ahora mismo lo que estamos planteando es que no es momento de tomar decisiones apresuradas, que sí, es innegable que hace falta una reestructuración del partido y que ese proceso debe hacerse, pero que debemos hacerlo haciendo unas consultas previas, definiendo una hoja de ruta, con prudencia, sin apuro, sin actuar pensando en caliente, sino con la mente fría para hacerlo de la mejor manera posible. A propósito de mente fría, aquí nos decía Daniel Sobato que una de las cuestiones de las que hay que estar muy pendientes en los próximos días es cómo se van a conformar las mayorías en la Asamblea. Usted ha conversado con la bancada de 8 diputados que obtuvo el panameñismo para tirar una línea partidaria, si van a estar del lado del gobierno, si van a estar del lado de la oposición con la bancada independiente de Vamos y otros, o eso todavía no ha sido abordado. Mira, la bancada panameñista ha tenido 2 reuniones hasta ahora. En la primera participé como presidente del partido. Ayer tuvieron una reunión que no pude participar porque estábamos en la reunión del directorio nacional. De lo que hemos hablado hasta ahora es que el país está en una coyuntura complicada y aquí hay que actuar pensando en primera instancia en función del país. Y que la manera en que ha quedado conformada la Asamblea debe llevar a una dinámica de mayor construcción de consenso y no de imposiciones por parte ni del gobierno ni de quienes puedan conformar una alianza, digamos que de oposición dentro de la Asamblea. Aquí lo importante va a ser ver tema por tema lo que sea positivo para el país, lo proponga quien lo proponga,
será apoyado y lo que sea negativo para el país, pues nos opondremos a ello. Es lo que hemos estado conversando hasta ahora. Yo no veo alianzas a 5 años aquí, yo creo que las cosas van a ir. Es más, no es un escenario igual, por supuesto, que al de 1999, esa asamblea de esa época, en donde el gobierno no tenía mayoría. Pero es parecido en el sentido de que en ese periodo de gobierno hubo un momento que el gobierno fue mayoría, hubo 2 años en que la oposición fue mayoría, después los últimos 2 años había mayoría para la asamblea, para la directiva de la asamblea a favor del gobierno, pero en cada momento que íbamos a votar algún proyecto cambiaba la mayoría. Yo fui parte de esa asamblea y lo recuerdo que nosotros prácticamente teníamos que consensuar mayoría cada vez que había un tema que era un tema polémico. Entonces yo creo que este periodo, de nuevo, inédito porque tiene una bancada que digamos es la minoría mayor, la de los independientes con 20 de 71 diputados. Eso no es primera vez que ocurre, por lo tanto no hay un precedente de eso, pero sí el hecho de que la bancada de gobierno hoy por hoy, de acuerdo a los resultados electorales, RM y Alianza son 15 diputados, de que pueden llegar a conformar una mayoría de 36. Solo sumando a CD. Digo, Alianza, País, sí, PRD. sumando al CD, Ajá. serían 15 más 8, 23. No sumes por si no te da la de Gaby. ¿Ah? No. Que déjame pensar la respuesta antes de No, decirla. yo asumo. No, a mí no me pasa eso. Regularmente. Pero no multipliques, pues. No, 15 Que por 8. divide, no multipliques, 15 que más 8 divide. son 23. Luego tú tienes el del Molirena, que tú puedes pensar que Y Alianza. de cajón va a ir para allá. No, por eso. Ahí está, Digo, ahí ahí estoy están los contando alianzas. Alianza. En los 15 está contado Alianza. Exacto. Luego tú tienes el tema, hay que ver qué van a hacer los 2 del PP, ¿no? Y qué van a hacer los 13 del PRD o los 8 del panameñismo. Y tú no puedes suponer tampoco que los 20, los Que van a estar en la 19 misma línea. van a estar en la misma línea. Correcto. Y Entonces, tampoco que los 8 de CD se van a ir al... Lo que pasa es que aquí hay que tener claro algo. En el caso del CD, la directiva actual, pero yo no entiendo a la gente por qué está pidiendo la renuncia de Rómulo. Es que, Y ellos llamaron a convención. pero es que además la directiva actual tiene el término vencido. Ellos debieron haber hecho una convención en marzo. Esa es la diferencia entre esta directiva del CD y la de ustedes y la del PRD. Correcto. Es que la nuestra superior se vence en el 2027. Para poder adelantar una elección, nosotros tendríamos que renunciar. En el caso del CD, no hace falta una renuncia porque ellos ya tienen, aunque pon tú que Rómulo hubiese ganado, igual tenía que hacer una convención para elegir un nuevo directorio. Pero Entonces, RM y Alianza son 16, 14 y 2. bueno, perdón, pues 16, que yo pensaba que eran 13 y... No, verdad que Zulay no salió y fue uno más para RM, sí, 16. Entonces, de nuevo, tú necesitas 36 para tener mayoría. Tú sumas los 8 del CD, si fuera el caso, todavía se quedan cortos, ¿no? 16 más 8 son 24. Si sumas los 2 del PP, digamos que se vayan a la alianza de gobierno, 26. Si sumas Las 10 más. al del Molirena, 27. 9. Entonces, el PRD, por ejemplo, por sí solo le daría mayoría al gobierno, pero... A eso me refiero. Pero lo lógico es pensar que el PRD no va a ser un partido de gobierno. O sea, que esa alianza puede ser, como fue en el periodo de Varela, de que el pacto de gobernabilidad, pero que duró 2 años. ¿Me explico? Pero y después de eso... después vamos viendo sobre el camino, Sí, digamos. sí, pero de nuevo- Pero ellos generalmente se entregan a quien está gobernando. La Es última que, vez que digo, pasó fue con Varela. Digo, es que empezando un gobierno no es un tema de entregarse o no, Flor, porque incluso yo he escuchado a Juan Diego también diciéndolo. Empezando un gobierno, tú no puedes venir de salida diciendo Hacer todo lo oposición. que proponga el gobierno, yo le voy a decir que no. Sí. O sea, si hay cosas que el gobierno va a proponer que son por el bien del país, pues hay que apoyarlas. Por supuesto, Sí. pero en cuanto a una banca, en cuanto a la mayoría de la asamblea, lo que parece ser es que el PRD sí se aliaría.
para conformar la junta directiva. Claro. Es muy posible que sea así. Digo, pero yo no sé, yo no he escuchado un pronunciamiento formal de la bancada del PRD en esa dirección. Al fin y al cabo acaba de pasar apenas una semana Sí. después de la elección. Una De pregunta. nuevo, aquí hay todavía muchas cosas que puedan pasar porque también hay un tema. En un gobierno no puede haber dos cabezas, ¿no? Aquí el presidente es Mulino. Pero a veces tú ves a Martinelli como que él pensara que el presidente es él, ¿no? Entonces, Bueno, marcando Y territorio. Mulino tiene la ventaja que no tiene vice, así que no tiene que estar ojo con el vice. sí, Así entonces que- aquí hay un tema también de que yo imagino que el presidente electo tiene que definir al final una mayoría que le responda a él como presidente y no a otra figura. O sea, eso puede ir generando un conflicto quizás antes del 1 de julio. Claro, Porque ya tú escuchas a alguna Martinelli ya gente está de pidiendo que R. el CD, Por ejemplo, yo escuché a Camacho diciendo el líder de la bancada de RM es Martinelli. que no es ni diputado. Sí, entonces, eso por más que tú quieras puede ir generando roces Claro. entre uno y el otro, porque Cada al final quien- cada no hay quien dos le gallos da- en un gallinero. Cada quien le da hasta donde puede en una guerra de poder. sí. Y eso es lo que está tratando de hacer Martín. Pasando a temas de la elección. Tú decías que, perdón, Salud. gracias, que Rómulo se vio afectado por el tema de la mina. Bueno, él solo no, nosotros, pues la alianza. Sí, sí, correcto, pero en el caso de Mulino, Mulino era pro mina, entonces ¿cómo cuadra eso? Digo, recuerda que en noviembre, cuando se da la crisis esta de la mina y las protestas, Mulino ya era vicepresidente, pero no era la figura principal y él no quedó siendo cuestionado en ese momento. Al que le cuestionaron fue a Rómulo por ser abogado de Morgan & Morgan, que es la firma una de las firmas que representa a la mina. Y eso tuvo un costo. Hoy no podemos negarlo, pues en muchos lugares tú ves, por ejemplo, el resultado de la votación en la comarca Nove Buglé, que es una comunidad, una población que es radicalmente antiminera. Zulay saca 40% de los votos en la comarca. Y cuando nosotros estamos hablando con los dirigentes nuestros, ¿qué pasó ahí? Porque todo el mundo nos dice que la gente interpretó en la comarca que la que tenía la posición más radical en contra de la mina fue Zulay. Y también estuvo moviéndose durante las protestas por esas esa área, áreas. claro. Correcto. Y cuando íbamos a pedir el voto, había cierta resistencia a votar por la alianza porque identificaban a Rómulo como alguien pro mina. Entonces eso fue un tema que nosotros lo discutimos durante la campaña. Nosotros fuimos bastante insistentes en que Rómulo tenía que salir muy claramente a rechazado de la mina por el antecedente que tenía. Pero yo creo que al final, pues, el resultado es que la población no compró ese discurso. No le creyó, pues, esa parte, ¿no? Y no es que eso explique por sí solo el resultado, pero sí creemos que es una parte importante de lo que ocurrió, ¿no? Sí. En términos del resultado electoral nuestro a la presidencia. No, y curiosa- Porque sí tengo que decir aquí que nosotros, como panameñismo, sacamos 8 diputados, 14 alcaldes, 126 representantes. Para gobiernos locales, para alcaldes y representantes, fuimos el tercer partido más votado en la pasada elección. Solo nos superó el PRD y RM. Nosotros sacamos más votos para alcalde y representante que el CD, que el Partido Popular, que Moca, ¿no? Partidos que sacaron más votos para presidente que nosotros. De hecho, yo creo que cuando tú sumas los resultados de presidente, diputado, alcalde y representante, el panameñismo sacó más votos que el CD. Yo creo que me atrevo a asegurar, sin haberlo revisado en elecciones para atrás, que es la primera vez que el partido que va de segundo en una alianza, que no lleva la cabeza, saca más votos que el partido que lleva la cabeza. En el conjunto de las votaciones, cuando sumas todos los votos. Vamos a un cambio y seguimos hablando de este tema en el siguiente bloque. No se vayan, ya volvemos. Estamos de regreso con nuestro invitado en estos momentos, José Blandón.
Sobre el tema del partido panameñista, ya hay quienes se han pronunciado y la interpretación que hacen los analistas es que vienen por el partido, específicamente los Alemán, que tienen una condición extraña, porque por ejemplo José Miguel Alemán claramente estuvo apoyando al hoy presidente electo José Raúl Mulino en el tema del impasse ese que surgió con la demanda de inconstitucionalidad, fue uno de los que firmó la carta a la OEA. Estuvo reunido varias veces, se reunió con la misión de observación junto con otros abogados y entonces Jaime Alemán hijo es el que se ha pronunciado diciendo viene la renovación, prácticamente voy por el partido, es el mensaje que ha mandado. Mira, te reitero, nosotros tuvimos ayer una primera reunión del directorio nacional, van a haber muchas más, se tiene que definir una hoja de ruta, aquí nadie se está aferrando a un puesto, yo no voy a ser obstáculo para un proceso de reestructuración dentro del partido, pero tampoco nosotros estamos en la posición de permitir que se venga a presionar para una reestructuración de ya para allá por parte de quienes no fueron fieles y constantes en el apoyo a la propuesta del partido. Sí, él dijo abiertamente que él no votó por eso. Que el reclamo de muchos ayer en el directorio nacional, de convencionales a nivel nacional y de quienes fueron candidatos a nivel nacional, es que personas, y no me refiero a uno en especial, pero personas que en la campaña esta que acaba de terminar estuvieron apoyando otros candidatos presidenciales, que no caminaron con los candidatos del partido, que no apoyaron a los candidatos del partido, ¿con qué autoridad moral vienen a hablar de renovación del partido y querer asumir el control del partido? ¿Con qué interés lo están buscando hacer? Porque pareciera, y ya nosotros tenemos esos precedentes en el periodo 2009-2014, que hay ese interés de tomarse el partido panameñista desde afuera del partido panameñista, de cooptar el partido por parte del gobierno entrante, y eso es algo que quienes queremos a este partido no lo vamos a permitir. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos vamos a tomar las cosas con la calma y la prudencia que se requiere, porque tomar decisiones bajo presión y de manera apresurada no es la mejor manera de tomar una decisión correcta. Y bueno, claramente la fórmula no ha funcionado y dice no voy a hacer impedimentos para una reestructuración, pero no ya, básicamente ese es el mensaje. Y la pregunta es, a nivel presidencial, ¿aspirarías nuevamente o ya? Acaba de pasar una semana después de las elecciones, yo creo que es muy temprano para hablar de lo que va a pasar en el 2029. Nosotros, primero lo primero. Pero es que ustedes siempre dicen, es que no es que perdimos, ahora empezamos a caminar nuevamente, entonces, digamos... No, nuevamente... No es el caso. Yo soy una persona que le he dedicado buena parte de mi vida a la política. Me apasiona la política, estoy en esto por convicción. Y eso es posible decir, me sustraigo del todo de la vida política. Pero por supuesto que yo tengo que pasar por un proceso de reflexión personal de cuál es mi futuro dentro de la política. Pero acaba de pasar una semana de la elección. Nosotros estamos viendo todavía, por ejemplo, como presidente del partido, los resultados. Aquí no se ha definido cómo quedó algunas de las diputaciones, alcaldías y representaciones. Aquí nosotros estamos viendo posibles impugnaciones que vamos a presentar en algunas. Está el caso de Bocas del Toro, por ejemplo, que se estaba viendo si hay los argumentos suficientes para impugnar. Ahí ganó 331 votos, fue la diferencia. 331, vi esta mañana. Bueno, versus la papeleta nuestra, que es la que podría, porque ahí salen dos, acuérdate, ¿no? La de Cambio Democrático no está en discusión. El tema es Benicio. La de Benicio y la nuestra, que sí, la diferencia es un poco mayor, pero sí creemos que hubo muchas irregularidades. Y recuerda que nosotros denunciamos en su momento que las tres figuras principales del Tribunal Electoral en este periodo de gobierno, allá en Bocas del Toro, recibieron auxilios económicos. Entonces, nosotros estamos revisando todo el tema de cómo se integraron las mesas por parte del Tribunal Electoral. Hay muchas denuncias de que fue gente del PRD la que quedó de jurado de mesa allí, de cómo se contaron esos votos, de cómo se manejó el proceso electoral. Todo eso es lo que se está recabando pruebas en estos momentos para evaluar
la presentación de una impugnación. Igualmente hay un par de alcaldías, temas de juntas comunales en las comarcas que se definieron por muy pocos votos. Hay una donde hemos visto actas que no se contaron los votos para el candidato panameñista y él estaba postulado por los dos partidos. Entonces, hay una serie de cosas que se están viendo en este momento. Luego, además, el proceso de reestructuración del partido. O sea, que hay prioridades y cosas que se están caminando. La bancada ha tenido 2 reuniones, yo participé en la primera de ellas. La bancada lanzó un comunicado expresando su posición a favor de reducir el presupuesto de la Asamblea, de reformar el reglamento interno, de que se cumpla con la promesa que hizo el presidente de impulsar cambios constitucionales y de apoyar todo aquello que sea positivo para el país, venga de quien venga. Aquí la gente está como que hay 2 bandos en la Asamblea, o tú vas a estar con Vamos o vas a estar con el gobierno. Es que el panameñismo tiene una bancada propia y el panameñismo va con propuestas también, que ojalá las apoye Vamos, ojalá las apoye el gobierno también, la bancada de gobierno. Aquí cada bancada tiene su propia personalidad y de nuevo va a haber que construir mayorías según cada tema vaya discutiéndose en la Asamblea. Yo creo que esa es la particularidad de esta Asamblea. Bueno, muchas gracias, José Blandón. Hablando un poquito del futuro, presente y pasado también, hemos hablado del pasado, de la dinámica en la Asamblea, con miras a ver cómo se conforman esas mayorías y de qué características serán, porque pueden ser perfectamente, como decía José, una mayoría cambiante a lo largo de los 5 años de gobierno. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.